Hola, buenas tardes. Estamos con Gilberto Ochoa Martínez, director general de ARC, asesores en estructuras administrativas. El objetivo de la entrevista es dar a conocer su seminario Gerencia en Organizaciones Multifactoriales. Y me gustaría iniciar que nos platicaras brevemente de qué se trata el seminario. Hola Violeta, muchas gracias por la entrevista. El seminario está enfocado principalmente a ir más allá del contexto tradicional en donde la empresa es, es víctima de todo lo que ocurre en el entorno, es víctima de lo que ocurre en el mercado y generar una nueva herramienta, una nueva serie de perspectivas, visión, formas de leer lo que ocurre en tu empresa desde perspectivas más sutiles. ¿Qué es perspectivas más sutiles? Lo que ocurre en tu mente, tus estructuras mentales, cómo se reflejan en la empresa, en lo que ocurre con tus trabajadores, con tu producto, con el mercado, y poderlo leer como un reflejo para hacer el cambio desde lo más sutil y que no solo se quede en una idea positivista, sino que hagas el cambio y lo puedas ver reflejado en lo denso. Esa es la estructura general del seminario. Muy bien. ¿Y a qué personas, qué perfil tiene que tener la gente para tomar tu seminario? Ok, el perfil inicial yo te podría decir es para empresarios. Habría que entender qué es un empresario. Ajá. Empresario suena absurdo, pero es quien tiene una empresa, que no es lo mismo que sea un negocio. Okay. Una empresa es y refiere a cuando yo tengo un objetivo claro. Por lo tanto, esto aplica para el dueño de una empresa, de un negocio, una persona que quiere emprender un negocio, alguien que tiene un producto que quiere moverlo más allá, que quiere hacerlo crecer, que quiere desarrollarlo, o alguien simplemente que está decidiendo su profesión. Okay. Todos esos entran en el marco de empresa. ¿Por qué? Porque es un objetivo que yo estoy planteando a dónde me quiero dirigir. Okay. Todo ese tipo de personas entraría. ¿También entraría un empleado de la empresa? Sí, lo puede tomar. Si entra un empleado de la empresa, es preferible que tenga cierta capacidad de decisión. ¿Por qué? Porque cuando no tiene capacidad de decisión, lo primero que nos topamos es yo no puedo hacer nada. Y el objetivo del seminario es ir más allá de ese yo no puedo hacer nada. Si la persona es empleado, pero tiene esa decisión de ir más allá, puede aplicarlo. Por lo tanto, lo va a aplicar en su área, con su gente, en su sección de la empresa, y de ahí lo motivaría y lo apoyaría a un desarrollo mayor. Claro. ¿Qué tan importante es que el director o dueño tome primero el seminario o no importa? Es fundamental. De hecho, como parte de ARC, como la filosofía de ARC, es requisito indispensable que el dueño lo tome. ¿En qué sentido? Porque aquí se contrapondría con tu pregunta anterior. Si el dueño tiene la intención de, me es interesante la información, pero yo quiero que lo tome mi gente, ahí no es posible. Okay. No es posible hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque el cambio es más fácil si se hace desde los estratos superiores de la empresa. Si lo toma el director, una vez tomándolo él, de hecho tenemos paquetes especiales para que toda su gente tome la información. Okay. Pero si el director no lo ha tomado, ahí no es posible que ingrese, porque estaríamos yendo en contra de las jerarquías de la misma empresa. Es decir, un cambio en una empresa no se hace de abajo hacia arriba, se hace de arriba hacia abajo. Entonces es por eso que existe esta diferencia. Cuando es una persona individual que está dentro de una empresa que él quiere tomarlo, él solo puede tomarlo. Okay. Él solo puede tomarlo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que él se va a potencializar y se va a disparar a hacer su propia empresa, que ese es el otro objetivo. Muy bien. Hablando de esta persona que es el dueño o director, ¿qué tan responsable es de lo que sucede en su empresa, en su negocio? Podría decirte de inicio que es totalmente responsable. Okay. ¿Por qué? Porque jerárquicamente él es el primero que llega a la empresa. Él es el que genera la idea, el que genera el producto, el que genera el concepto, y de ahí lo va replicando. Por lo tanto, toda la gente que atrae, todos sus trabajadores en todos los niveles, es un reflejo de él. Entonces, fundamentalmente se lee en él qué estructura es la que se está proyectando ahí. Se hace una combinación muy interesante con todos sus trabajadores, pero todos los trabajadores que tenga van a tener la misma estructura. Por lo tanto, si él cambia la estructura del trabajador o cambia de trabajador. ¿Sí? Cosa que no ocurre al revés. Si el trabajador cambia su estructura, pero el dueño no cambia su estructura, el trabajador se mueve a otro lugar, pero la empresa sigue siendo con la misma estructura, con las mismas trabas que tenía antes. ¿Y qué pasa entonces cuando hay dos dueños o dos directivos o más?
que aparentemente son diferentes, es decir, tienen familias diferentes, problemas familiares diferentes, una forma de pensar aparentemente distinta. ¿Qué pasa cuando son dos dueños o más en una empresa? Ahí entra parte de la estructura de todo lo que hemos visto en las cuestiones sistémicas. Todo lo que ocupa de la parte sistémica, que es cómo se mueven los grupos sociales, los grupos familiares dentro de la empresa. Ahí hay jerarquías de quién llega primero, porque aunque la empresa la iniciaron igual, la idea siempre fue de uno. Okay. Ese uno tiene jerarquía sobre todos los demás y eso hay que considerarlo en todas las decisiones. Que yo llegue primero y después llega alguien, somos socios, decimos somos iguales, eso es lo que genera problemas. Okay. Hay que reconocer que la idea es de uno inicialmente, por eso ese uno tiene mayor peso sobre todos los demás, aunque todos estén considerados como socios. Eso no significa que se vuelve una dictadura, que lo que él diga será, pero tiene un peso diferente y precisamente en el seminario vemos cómo se consideran todos esos factores para usarlos en favor del crecimiento de la empresa. Muy bien. Has hablado de estructuras mentales, creencias. En ese sentido, hay muchos cursos que son enfocados a empresarios, que hablan de desarrollo humano y de la parte mental. ¿Cuál sería tu factor diferencial de este seminario? Ok, el factor diferencial y punto fundamental de este seminario, que va más allá de ser algo motivacional, de ser algo meramente teórico. O coaching, hablan del coaching. El coaching, que es una línea que va enfocada a que lo emocional, muévelo, siéntelo, pero el objetivo es lo que importa. Aquí hacemos una conjunción. Importa el sujeto como importa el objetivo. ¿Qué significa esto? Es vital que el sujeto haga cambios estructurales, pero no se puede quedar ahí. La única forma en la que tú corroboras que haces un cambio estructural es porque en la parte densa, en la parte tangible, se ve el cambio. Es decir, yo me topo con que no puedo vender la cantidad que yo quiero, voy a observar, a ver qué estructura la está generando, pero no me quedo en solo ver la estructura y conformarme en ello. La estructura tuvo una modificación hasta el momento que la venta se movió, la venta subió. Ese es el factor diferencial de este seminario, que lo ves desde lo sutil, pero lo corroboras en lo denso. No está separado sutil de denso, es decir, la parte personal con la parte empresarial. Precisamente el seminario lo que hace es unir la parte personal con la parte empresarial y que las dos trabajen en su conjunto. Es decir, se habla de cambiar una creencia, es decir, una creencia no es buena para mí, entonces la tengo que cambiar. Esa es una de las grandes trampas que existe. Una creencia no se puede cambiar. Una vez que tú aprendiste algo, no lo puedes cambiar. Es necesario utilizarlo a tu favor. Es decir, yo tengo que ver qué estructura tengo inicialmente en mi mente y de ahí darle nuevas vías para utilizarla a mi favor. Si yo me peleo por cambiar la estructura, me voy a quedar ahí y no la voy a poder cambiar. ¿Por qué? Porque una vez que tú aprendes algo, es imposible que lo borres de tu mente. Pero si lo repito muchas veces, como se escucha de afirmaciones positivas y las repito, sí puedo adquirirla y sí funciona. ¿Tú qué opinas de eso? Funciona hasta cierto nivel. ¿Por qué? Porque la afirmación positiva por sí sola es una negación. Es una negación de la parte que no me gusta. Ajá. Yo soy exitoso, ¿qué estoy negando? Y afirmo todos los días que soy exitoso. Estoy negando que siento fracaso. ¿Sí? Okay. Que por algún lado de mi vida se está moviendo el fracaso. Ahí lo que ocurre es que si me empiezo a enfocar a ser exitoso, se empieza a mover y cuando estoy 2 pasos adelante, vuelve a aparecer el fracaso con más fuerza. Ahí lo vemos desde el punto de la dualidad. Si tú haces crecer un lado, va a crecer el otro. Por lo tanto, tengo que considerar siempre los dos. Si me quiero mover al éxito, tengo que saber mover el fracaso, no quitarlo, saberlo mover. Es decir, ahí la estructura inicial la estoy usando para lo que yo quiero. ¿Tendrías un ejemplo práctico de cómo uso esa creencia que aparentemente me está obstaculizando? ¿Cómo le hago para usarla? Un ejemplo en lo práctico. Una creencia muy común que está en los negocios son las creencias que tenemos relacionadas con el dinero. Todo mundo aparentemente quiere dinero. Sí. Pero si lo vemos desde la perspectiva inicial de cuando eres pequeño, si tú tienes dinero, ¿qué te dicen siempre? Suelta el dinero y vete a lavar las manos. Sí. ¿Por qué? Porque el dinero es sucio. Sí. Porque lo tomó mucha gente. Sí, tiene bacterias. Exactamente. Entonces en tu mente se queda grabado que el dinero es sucio, que el dinero es malo. Por lo tanto hay una parte reactiva de ti que va a buscar que no tengas dinero porque tú quieres ser bueno. Y si tienes dinero eres malo. Okay. ¿Qué haces ahí? Tienes que aceptar
No que el dinero es bueno, porque eso sería ser el positivismo. Sí. Sería aceptar que tú por querer dinero eres malo. Que eso es lo que normalmente no vemos. Sí, entonces tengo que aceptar una parte de mí que es mala según los esquemas que yo tengo atrás. Entonces ahí tengo que aprender a manejar esa maldad en mí, por decirlo así. Okay. No estoy claro con este ejemplo. Sí, o sea, es aceptar las dos cosas, o sea, pero hay una parte que yo digo, quiero ser bueno. Ahí cómo la manejo, o sea, soy malo porque tengo dinero y ser bueno, ¿cómo sería? De igual manera, cuando te metes a trabajar con los esquemas, normalmente los esquemas mentales los tomamos de alguien más. La diferencia aquí es que tú tienes que generar y establecer esos esquemas. Okay. El malo ya está establecido, porque soy malo porque tengo dinero. ¿En qué voy a establecer yo que soy bueno? Okay. ¿Cuáles son los puntos con los que yo voy a limitar ese esquema de que yo soy bueno? ¿Para qué? Para equilibrar la ecuación. Si no, no es posible que yo la utilice. Esas eran las intenciones, por ejemplo, en sus inicios de hacer reparto de utilidades, cosas por el estilo, donde yo sé y estoy viendo que el dinero que manejo genera algo, tiene un fruto. Después se tomó a nivel social y se volvió una obligación. Sí. Por lo tanto, dejó de ser algo bueno que a mí me surgió. Okay. Ya no hace ese equilibrio, se vuelve del lado de una obligación. Claro. ¿Sí? Sí. Nos metemos mucho más a detalle cómo aplica esto para que tu psiquismo no se trabe en una operación, sino que pueda tomar ambos polos y los dos lleven a crecimiento. Y entonces no cambio, sino uso de creencias. Es fácil hacerlo, se puede hacer es práctico, pero se puede hacer rápido. Es fácil y es muy rápido. Es muy rápido, ¿por qué? Porque una creencia se modifica por la información que tiene. Si tú le metes nueva información a tu mente, va a tomar nuevas creencias. Eso no significa que porque sea fácil armar una creencia, funcione para siempre. Es decir, cada vez que yo conscientemente no decida tomar la nueva creencia, va a volver a la anterior. Si mi creencia es que el dinero es sucio, esa es la creencia que está en automático porque viene de inicio. Yo pongo una nueva creencia donde el dinero es beneficioso para mí porque yo hago A, B, C. Cada vez que lo haga consciente voy a usar esa nueva vía. Pero si en algún momento a mí se me olvida utilizar esa nueva creencia, voy a caer otra vez a la anterior. Okay. Por lo tanto, ¿esto qué te implica? Estar consciente de lo que haces todo el tiempo. Ese es el mayor reto. Claro. Y eso depende de la persona. Ok, y para lograr esto, ¿hay un método, hay pasos a seguir? ¿Cómo funciona? Esa es la ventaja de esto, que ya no es esa libre asociación que había antes, donde tú hablas 20,000 días y algún día saldrá algo donde te caiga el 20. No, es inmediato, es muy rápido, es una estructura metódica, o sea, hay pasos con los cuales se va armando y el objetivo ¿cuál es? Que tú aprendas a diagnosticarte a ti mismo, tú aprendas a leerte a ti mismo y lo puedas aplicar, que no seas dependiente de un tercero para hacerlo. Claro. Se me ocurre una frase y a ver si tiene que ver con lo que ofrece el seminario, que es la física cuántica, que hemos escuchado mucho acerca de esto y podría aplicarse estas ideas a empresa. ¿Cómo lo escuchas? Totalmente. Afortunadamente existe la física cuántica, que lo que hace es que una información que viene desde hace muchísimo tiempo la aterriza de modo que la podemos comprobar. Es decir, toda esta cuestión del efecto observador, que es parte del eje central de toda la metodología, es decir, el sujeto modifica el fenómeno, modifica lo observado. Que de lo que veníamos hablando, el sujeto ¿quién es? El director. Sí. El fenómeno ¿qué es? Sus ventas, el mercado, su producto. Entonces observamos y vemos cuál es la relación entre esos dos, pero desde una forma concreta, tangible, medible y no que quede en una fantasía. Okay. Y bueno, para ir cerrando, ¿cómo está estructurado el seminario en cuanto a tiempo? ¿Cuánto tiempo necesita invertir una persona en él? Ok, el seminario está estructurado en 10 sesiones de 3 horas, una vez por semana, y la intención de que sea así es para que sea práctico, porque la teoría igual y la podríamos conglomerar en un fin de semana, en 3 días, pero no hay tiempo de aplicación. El objetivo del seminario no es que solo te lleves teoría, sino que cada pedacito de teoría que vas tomando lo empieces a aplicar en tu vida.
lo puedas tomar yo tengo este problema en la empresa, me dijeron que se hace de esta manera, entonces yo lo aplico, la siguiente semana voy y expongo, me está sucediendo esto. Claro. Logré hacer este avance, no logré hacer este avance, entonces se toma el caso de los participantes para exponer la teoría y para dar soluciones prácticas. Y consta de 10 sesiones, ese es el objetivo de que sea tan largo. Cada sesión dura 3 horas. 3 horas. Muy bien. Bueno, sé que hay más información en la página de ARC, que es www.arc-mediomexico.com. Ahí se habla más del método, del tema, hay pláticas informativas gratuitas, conferencias también gratuitas para conocer este concepto, y ahí pueden encontrar más información. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias, Violeta.